¿Cómo sería mejor tu vida si no tuvieras miedo? ¿Has sentido que el miedo te paraliza? ¿Que te impide realizar tus metas y llevar a cabo tus propósitos? Bueno, en este video te voy a dejar 5 pasos para vencer el miedo. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez, soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Bienvenido a este video donde vamos a hablar acerca del tema del miedo y cómo vencerlo a través de 5 pasos. Te invito a que te suscribas a este canal donde cada semana estaré subiendo contenido sobre psicología y el desarrollo personal. También visítame en www.crisnunezpsicólogo.com. Lo primero es saber qué es el miedo. El miedo es una respuesta emocional que tenemos ante la presencia de un evento o una situación que nos resulta amenazante, es decir, que nos puede poner en grave peligro. Muchos seres vivos experimentamos el miedo, nos sirve para ponernos a salvo, desencadena una respuesta que se llama lucha o huida, de la que seguro has oído hablar. En estos casos, cuando una persona tiene miedo, experimenta cambios fisiológicos que lo llevan a enfrentarse a la situación o a huir de ella, dependiendo de la capacidad con la que se visualice para hacerle frente. Es una necesidad evolutiva que hemos desarrollado para ponernos a salvo. Por lo tanto, es una respuesta completamente natural. La diferencia entre el miedo y la ansiedad es que en la ansiedad nosotros nos estamos anticipando a la respuesta o a la situación que nos está generando esa amenaza. Por ejemplo, a la idea de que algo va a salir mal o de que me voy a encontrar con algo que no me gusta, mientras que el miedo se manifiesta ante esa expectativa cuando lo tenemos enfrente, cuando la situación que nos genera esa amenaza está ahí de forma viva y nos genera estas ganas de evitarla. Hay miedos muy específicos, pero en general todos sabemos qué es el miedo, todos lo hemos experimentado alguna vez. Hay situaciones en las que se sale de control, por ejemplo, con alguna fobia, con personas que temen a situaciones muy particulares, muy específicas, como a algún animal o incluso la fobia social, pero esos son solamente casos extremos. Todas las personas manifestamos y tenemos presente en nuestro día a día lo que es tener miedo. Hay 2 factores que producen el miedo. El primero es el objeto o la situación que produce el miedo y el segundo es el pensamiento al que estas 2 cosas está asociado. Por ejemplo, si mi miedo es exponer frente a un gran grupo, el pensamiento al que está asociado es que no voy a ser capaz de hacerlo y de que me voy a poner en una situación donde solamente haré el ridículo. El nivel de amenaza que nos produce una situación que nos genera miedo está determinada también en 2 factores. El primero es el nivel de estrés que percibimos de la situación y el segundo es mi capacidad, mi autoeficacia para resolverla. Por ejemplo, al aprender a conducir, una persona puede percibir una amenaza muy seria al momento de estar aprendiendo, mientras está colocándose al volante por las primeras veces. Y asimismo, la sensación de autoeficacia es muy baja. Estas 2 cosas producen una gran sensación de miedo. Sin embargo, mientras la persona se exponga más a la situación de conducir, el estrés va a irse reduciendo y el nivel de eficacia va a incrementarse, de tal modo que llegue un punto donde el manejar ya no produzca el miedo. Ahora que ya conoces qué es el miedo, voy a dejarte ahora sí los 5 pasos para comenzar a vencerlo. Vamos a hacerlo con la mnemotecnia miedo. El primer paso es la letra M, mejorar tu conciencia sobre lo que significa tener miedo. El miedo es una respuesta completamente natural. Todas las personas lo experimentamos. No hay nadie en el mundo que no presente esta sensación de miedo. A pesar de que adquieras mucha maestría en la situación que te genera miedo, nunca vamos a dejar de experimentarlo. Piensa en un deportista de alto rendimiento. No importa cuántas veces se haya enfrentado a la situación, el miedo seguirá ahí. Siempre habrá ese nivel de estrés, de amenaza, que le impulsa a enfocarse y a seguir trabajando. De tal modo que el miedo no te debe de hacer sentir como que eres una persona débil. Al contrario, es una situación que todos experimentamos y que lo único
que requerimos es relacionarnos de una forma más sana y más fructífera para que el miedo, más que una barrera, sea una aliciente para cuando yo empiece a superarlo. El paso 2 es la letra I de identifica tus pensamientos automáticos asociados a la situación de miedo. Los pensamientos automáticos son frases breves y cortas que aparecen rápidamente en nuestra conciencia y que las tomamos como algo prácticamente natural. Muchas veces nos dicen cosas como tú no puedes o aléjate, las cosas van a salir mal. Es importante entonces traer aquí que los miedos generalmente son situaciones aprendidas. Nosotros aprendimos a tener miedo ante estas situaciones porque dejamos que los pensamientos automáticos de malestar, estos pensamientos negativos, empiecen a dominar la forma en la que nosotros estamos reaccionando. Al ser conscientes de los pensamientos automáticos, vamos a ser cada vez más susceptibles de empezar a modificarlos. Desde la teoría de las emociones, los psicólogos nos dicen que antes que los estados emocionales están nuestros pensamientos sobre estas situaciones, de tal modo que si nosotros pensamos que algo va a salir mal o que debemos tener miedo ante determinadas situaciones, pues efectivamente nuestra respuesta fisiológica va a ser de miedo. Paso 3, la E, es de enfócate en cambiar tus pensamientos catastróficos. Una característica de los pensamientos automáticos es que suelen ser bastante irracionales. Tienden a ser muy absolutos, donde todo es blanco o negro, todo tiende a ser bastante extremo. Yo nunca, yo siempre. Suelen tener muchos sesgos ante las situaciones y a que todas sean percibidas como totalmente negativas o totalmente positivas. No nos permiten entrar en un pensamiento más sabio, en un pensamiento donde podemos ver que no solamente las cosas son blancas o negras, sino que hay una serie de matices. Por ejemplo, nos impiden ver aprendizaje en esas situaciones que no nos gustan o que nos generan miedo. Como los pensamientos automáticos pasan rápido, nos parece que son algo innato. Sin embargo, nosotros podemos enfocar en darnos cuenta de ellos para empezar a modificarlos, y que si nuestra mente nos dice que esto es totalmente negativo o que siempre nos va a salir mal, nuestra mente más racional, más terapéutica, nos empieza a invitar a darnos cuenta de que aunque ahorita me dé mucho miedo, puede ser que las cosas no salgan tan mal, e incluso si salen mal, yo pueda aprender de ello. El siguiente paso es la letra D, disciplina tu mente. Tu mente está construida en base a esquemas que tú has ido forjando poco a poco a través del tiempo. Estos esquemas se han vuelto automáticos. Incluso tareas arduas y difíciles mentalmente, tú ahora las puedes llevar a cabo sin mucho trabajo. Piensa, por ejemplo, en todo el tiempo que te costó aprender a leer y sin embargo ahora es un proceso sumamente fácil. Prácticamente no requieres gasto energético ni siquiera atención para llevarlo a cabo. Así tu mente genera los esquemas y tú aprendes a qué hay que tenerle miedo y a qué no. A veces nos suena tan lógico que haya cosas a las que debemos temerles y cosas a las que no, que ni siquiera nos lo cuestionamos. Pero si tú empiezas a disciplinar tu mente y te das cuenta que esos miedos son aprendidos y empiezas a trabajar en que tus respuestas automáticas de miedo las puedas empezar a cambiar por respuestas más saludables, por respuestas de mayor confianza frente a las situaciones que antes te generaban el miedo, y esto se vuelve algo constante, pronto te darás cuenta de que el actuar sin miedo se volverá algo automático, aunque de inicio haya costado mucho trabajo. Piensa en todo el tiempo que has invertido para decir que algo causa miedo. Ahora empezar a cambiarlo, pues te costará trabajo, te costará tiempo y requerirá que tú disciplines tu mente. El último paso es la letra O, de olvida tu comportamiento anterior. Olvida que te comportabas antes con temor ante las situaciones. Empieza a actuar como si ya hubieras aprendido formas diferentes de hacerle frente a las situaciones. Enfréntate a las situaciones que te generan miedo poco a poco y a tu ritmo. Así te darás cuenta de que el nivel de amenaza percibida ante determinada situación empieza a bajar y por lo tanto
tu nivel de autoeficacia para hacerle frente a esa situación también empieza a aumentar. Lo importante no es que tú dejes de tener miedo, sino de que ese miedo te deje de paralizar todas las veces que lo hace hasta el día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, ahora tienes una técnica de 5 pasos para empezar a vencer el miedo el día de hoy. Si te gustó, regálame un like, comparte este video en tus redes sociales, suscríbete al canal y nos vemos la próxima semana.